¿Sofía? ¿Eres tú? Las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. La mesera que sostenía la libreta tembló. Él era millonario ahora. Ella apenas sobrevivía. Pero lo que él no sabía es que esa mujer guardaba un secreto que cambiaría todo para siempre. El restaurante, la terraza dorada, brillaba con la elegancia de siempre aquella noche. Las copas de cristal reflejaban la luz suave de las lámparas, y el murmullo de conversaciones distinguidas llenaba el ambiente. Era el tipo de lugar donde los poderosos cerraban negocios millonarios mientras degustaban vinos que costaban más que el salario mensual de sus empleados. Ricardo Valente ajustó su reloj mientras esperaba que le trajeran el menú. Había reservado la mejor mesa, junto a la ventana con vista panorámica de la ciudad. A su lado, Patricia revisaba unos documentos en su tablet. «Este lugar tiene la mejor reputación de la ciudad», comentó Ricardo con satisfacción. «Perfecto para cerrar el contrato con los inversionistas europeos la próxima semana». Patricia asintió sin levantar la vista. «Tienes razón. La imagen lo es todo en estos negocios». Lo que ninguno de los dos esperaba era que la imagen perfecta de esa noche estaba a punto de desmoronarse. Sofía caminaba entre las mesas llevando una bandeja con copas vacías. Sus manos temblaban ligeramente, no por el peso, sino por el agotamiento acumulado. Llevaba horas de pie, atendiendo a clientes exigentes que apenas la miraban cuando ordenaban. Para ellos, era invisible. Solo una más del personal de servicio. «Mesa 7. Necesitan más agua», le indicó Miguel al pasar junto a ella. «Voy enseguida», respondió Sofía, dejando la bandeja en la estación de servicio. Tomó la jarra de agua y se dirigió hacia la mesa junto a la ventana. Iba con la mirada baja, concentrada en no tropezar, en hacer bien su trabajo, en sobrevivir una noche más. No levantó la vista hasta que estuvo junto a la mesa. «Buenas noches. Bienvenidos a la terraza dorada. Mi nombre es Sofía y seré su...» Las palabras murieron en su garganta. Ricardo la miraba con la misma expresión de shock absoluto. Los ojos de ambos se encontraron y el mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se desvaneció. Las luces se atenuaron. Solo existían ellos dos y un pasado que creían enterrado para siempre. «¿Sofía?» La voz de Ricardo sonó incrédula. «¿Sofía Miranda?» Ella sintió que el piso se abría bajo sus pies. De todas las personas en el mundo, de todos los restaurantes de la ciudad, tenía que ser él. El chico con el que había compartido sueños en las bancas de la escuela. El amigo que había prometido que siempre estarían juntos. El que desapareció cuando logró el éxito. Ricardo. Su voz apenas era un susurro. Patricia levantó la vista, captando la tensión inmediata. ¿Se conocen? Ricardo no respondió. Se había levantado de la silla, mirando a Sofía de arriba a abajo, procesando la transformación imposible. La chica brillante que había sido la primera de la clase, la que había ganado todos los concursos académicos, la que tenía un futuro prometedor, estaba aquí, sirviendo mesas. «No puedo creerlo», murmuró Ricardo. «¿Qué te pasó?» La pregunta cayó como una bofetada. No era un saludo cálido de reencuentro. Era juicio puro. La implicación era clara. Algo había salido terriblemente mal para que ella terminara aquí. Sofía apretó la libreta contra su pecho. «Trabajo aquí. Eso veo, pero... tú eras la mejor de nosotros. Tenías ese talento increíble. ¿Cómo es posible que...?» «¿Señor Valente?» La voz cortante de Gerardo, el gerente, interrumpió el momento. Se acercó con paso rápido, claramente preocupado por la escena. «¿Hay algún problema?» Ricardo tardó en responder, sin dejar de mirar a Sofía. «No, ningún problema. Solo... reconocí a alguien». Gerardo miró a Sofía con severidad. «Miranda, ¿estás molestando a los clientes?» «No, señor, yo solo...» «No la está molestando», Ricardo interrumpió. Pero su tono no era exactamente defensivo. Había algo más complejo en su voz. Confusión, incomodidad, tal vez hasta decepción. «Sofía, atiende la mesa y continúa con tu trabajo», ordenó Gerardo antes de alejarse, no sin antes lanzarle una mirada de advertencia. El silencio entre Ricardo y Sofía se volvió insoportable. Patricia carraspeó incómoda, sintiendo que estaba presenciando algo privado y doloroso. «Bueno», Sofía tomó aire, forzando profesionalismo en su voz. «¿Qué les gustaría ordenar?» Ricardo se sentó lentamente, sin dejar de observarla. «Sofía, espera, necesitamos hablar». «Estoy trabajando». «Lo sé.
Pero después de tu turno, podríamos... No. La respuesta fue firme. Sofía sabía que no podía permitirse ese lujo. No podía permitirse recordar. No cuando cada día era una batalla por mantenerse a flote. Patricia, intentando aliviar la tensión, tomó el menú. Tomaré el salmón con vegetales. Ricardo ni siquiera miró el menú. Igual para mí. Sofía anotó mecánicamente, sus manos temblando más que antes. Cuando terminó, se dio vuelta para irse, pero la voz de Ricardo la detuvo una vez más. ¿Por qué aquí, Sofía? ¿Qué pasó con la universidad? Tenías esa beca completa, ibas a estudiar medicina. Ella cerró los ojos. Cada palabra era un recordatorio de los sueños rotos, de las promesas incumplidas, de la vida que pudo ser y nunca fue. Las cosas cambiaron, respondió sin voltear. La vida cambia, pero no así, no de esa manera. Sofía finalmente se volteó, y Ricardo vio algo en sus ojos que lo estremeció. No era solo tristeza, era resignación. Era el tipo de dolor que viene cuando has perdido tanto que ya no te quedan lágrimas. Tú no sabes nada sobre mi vida, Ricardo, así que por favor, disfruta tu cena. Se alejó antes de que él pudiera responder, caminando entre las mesas con la cabeza en alto a pesar de todo. Ricardo la siguió con la mirada hasta que desapareció en la cocina. ¿Quién era ella? Patricia preguntó suavemente. Una amiga. Ricardo respondió, la voz distante. De la escuela. Éramos muy unidos. Parece que ya no. La observación era precisa. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, pero parecían siglos. Dos caminos que se habían separado dramáticamente. Uno había subido hasta la cima. El otro había caído hasta... esto. En la cocina, Sofía se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Miguel se acercó, preocupado. ¿Estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, mintió. Solo un cliente del pasado. ¿Del pasado? Alguien que ya no existe para mí. Pero esa noche había demostrado que el pasado nunca muere realmente. Solo espera el momento perfecto para volver y recordarte todo lo que perdiste. Ricardo apenas tocó su comida. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordaba a Sofía en la escuela, brillante, alegre, llena de vida. Siempre con un libro bajo el brazo, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Habían sido amigos inseparables hasta que él consiguió su primera gran oportunidad laboral y se mudó a otra ciudad. Había perdido contacto con todos. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para mirar atrás. Pero siempre había asumido que Sofía estaría bien, que alguien tan talentoso inevitablemente triunfaría. Verla aquí, sirviendo mesas, destruía esa narrativa cómoda que se había contado a sí mismo. ¿Vas a comer eso? Patricia señaló su plato intacto. Ricardo negó con la cabeza. Llamó con un gesto, y cuando otro mesero se acercó, preguntó, ¿la mesera que nos atendió antes a Sofía sigue trabajando? Sí, señor, su turno termina tarde. Entiendo. ¿Trabaja aquí desde hace mucho? El mesero dudó, claramente incómodo con las preguntas. No sabría decirle, señor. Cuando trajeron la cuenta, Ricardo dejó una propina excesivamente generosa. Patricia lo notó pero no comentó nada. Al salir, Ricardo se detuvo en la entrada, mirando hacia atrás como si esperara ver a Sofía una vez más. Pero ella no apareció. Se había asegurado de mantenerse en la cocina hasta que él se fuera. Lo que Ricardo no sabía era que Sofía lo observaba desde la pequeña ventana de la cocina. Lo veía subir a su automóvil de lujo, alejarse hacia una vida que ella solo podía imaginar ahora. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Sofía. Miguel puso una mano en su hombro. Ese tipo te dejó una propina enorme. Ella miró el dinero que el gerente le había entregado. Era más de lo que ganaba en una semana. Pero ese dinero venía con un peso que no era financiero. Era el peso de la lástima, del reconocimiento de lo lejos que había caído. No lo quiero, murmuró. ¿Qué? ¿Estás loca? Es una fortuna. Es lástima. Es dinero. Y tú lo necesitas. Sofía guardó el dinero en su bolsillo, pero sentía que quemaba. Esa noche, al salir del restaurante en las últimas horas, caminó por calles oscuras hasta llegar a su pequeño departamento. Subió las escaleras desgastadas, abrió la puerta, y finalmente se permitió derrumbarse. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía,
era por qué Sofía había terminado allí. No sabían sobre el hospital, no sabían sobre las deudas, no sabían sobre las decisiones imposibles que había tenido que tomar. Y mientras Ricardo dormía en su penthouse de lujo esa noche, incapaz de sacarse la imagen de Sofía de la cabeza, ella permanecía despierta, mirando el techo, preguntándose si debía sentirse avergonzada o furiosa por ese reencuentro, porque había algo que Ricardo tampoco sabía, algo que cambiaría todo, algo que ella había guardado en secreto durante años. Y ese secreto estaba a punto de salir a la luz de la manera más inesperada posible. Los días que siguieron al encuentro fueron una tortura silenciosa para Ricardo. Intentaba concentrarse en sus reuniones, en los contratos millonarios que necesitaban su atención, pero la imagen de Sofía sirviendo mesas invadía sus pensamientos como una presencia constante e inevitable. Patricia lo notó durante una videoconferencia importante. «Ricardo, te hicieron una pregunta», le susurró, dándole un codazo discreto. Él parpadeó, regresando a la realidad. Los inversionistas europeos lo miraban desde la pantalla, esperando una respuesta que no había escuchado. «Disculpen, ¿pueden repetir?» Después de la reunión, Patricia cerró la puerta de la oficina y lo confrontó. «¿Qué te pasa? Llevas días distraído. Esto no es propio de ti». Ricardo se masajeó las sienes. «Es solo esa mujer del restaurante. No puedo dejar de pensar en cómo terminó así». «¿La mesera?» «Ricardo, hay millones de historias tristes en el mundo. No puedes cargar con todas. No entiendes. Sofía era diferente. Era especial. Tenía un futuro garantizado. Claramente algo salió mal. ¿Y qué? No es tu responsabilidad». Pero Ricardo no podía simplemente olvidar. Esa noche, sin decirle a nadie, regresó a la terraza dorada. El restaurante estaba menos concurrido que la vez anterior. Ricardo eligió una mesa discreta en una esquina, desde donde podía observar sin ser el centro de atención. Su corazón latía rápido, nervioso como un adolescente, esperando verla aparecer. Y entonces la vio. Sofía emergió de la cocina llevando una bandeja. Se movía con eficiencia practicada, pero Ricardo notó cosas que no había visto antes. La forma en que sus hombros se tensaban cuando algún cliente le hablaba con brusquedad. El cansancio profundo en sus ojos. La manera en que revisaba constantemente su teléfono, como esperando o temiendo una llamada. Cuando finalmente lo vio sentado allí, se detuvo en seco. Sus miradas se encontraron a través del salón. Ricardo levantó la mano en un saludo tímido. Sofía cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas, y continuó con su trabajo, ignorándolo deliberadamente. Gerardo, el gerente, se acercó a la mesa de Ricardo con una sonrisa profesional. «Señor Valente, qué placer verlo de nuevo. La misma mesa de la otra vez». «No, esta está bien. ¿Desea que lo atienda alguien específico?» Ricardo dudó. «La mesera Sofía, si es posible». Gerardo enarcó una ceja, pero asintió. Momentos después, Sofía se acercaba a su mesa con la libreta en mano y una expresión cuidadosamente neutral. «Buenas noches. ¿Qué va a ordenar?» «Sofía, por favor, necesito hablar contigo». «Estoy trabajando». «Lo sé, pero dame 5 minutos. Después de tu turno, solo...» «No». Su voz era firme, pero había algo quebrado en ella. «No tengo nada que hablar contigo, Ricardo». «¿Por qué estás aquí? Solo dime eso. ¿Qué pasó con la beca? ¿Con medicina?» Sofía apretó tanto la libreta que sus nudillos se pusieron blancos. «La vida pasó. ¿Eso es todo lo que va a ordenar? ¿O necesita el menú?» «Sofía...» «Señor Valente». Ella lo cortó, usando su apellido como una barrera. «Puedo traerle la carta de vino si lo prefiere». Antes de que Ricardo pudiera responder, el teléfono de Sofía vibró en su bolsillo. Lo sacó instintivamente y Ricardo vio cómo su rostro se transformaba completamente. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar. «Disculpe», murmuró, alejándose rápidamente hacia la cocina. Ricardo la vio desaparecer, preocupado por el pánico que había visto en sus ojos. No era solo incomodidad por su presencia, era terror genuino. En la cocina, Sofía atendió la llamada con manos temblorosas. «¿Doctora Morales?» La voz al otro lado era profesional pero urgente. «Señora Miranda, necesitamos que venga al hospital». Los niveles de Elena bajaron peligrosamente. «Ya iniciamos el protocolo, pero usted debe estar aquí». El mundo de Sofía se desmoronó. «Voy enseguida». Colgó y corrió hacia Gerardo, quien conversaba con unos clientes. «Necesito irme».
Es una emergencia. Gerardo la miró con irritación. Miranda, estamos en pleno servicio. No puedes simplemente... Es mi hija, está en el hospital. Todos tenemos problemas, pero el trabajo... Es una emergencia médica. La voz de Sofía se quebró. Por favor. Gerardo suspiró con exasperación. Está bien, vete. Pero esta es la tercera vez este mes. Una más, y tendremos que hablar seriamente sobre tu permanencia aquí. Sofía no esperó a escuchar más. Se quitó el delantal, tomó su bolso y corrió hacia la salida. Ricardo, que había presenciado parte de la escena desde su mesa, se levantó alarmado. La vio salir del restaurante con evidente angustia. Sin pensarlo 2 veces, dejó dinero en la mesa y la siguió. Afuera, Sofía intentaba desesperadamente parar un taxi, pero ninguno se detenía. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras miraba su teléfono, calculando mentalmente si tenía suficiente dinero para el transporte. Sofía. Ella se volteó y vio a Ricardo acercándose. «Déjame en paz», sollozó. «Estás llorando. ¿Qué pasó? No es asunto tuyo. Dijiste algo sobre tu hija y el hospital. Déjame llevarte. No necesito tu ayuda. Sofía, por favor. Sea lo que sea, un taxi va a tardar. Mi auto está aquí». Ella lo miró con una mezcla de orgullo herido y desesperación absoluta. Cada segundo contaba. Su hija la necesitaba. «Está bien», cedió finalmente. El viaje en el automóvil de Ricardo fue tenso y silencioso. Sofía miraba por la ventana, limpiándose las lágrimas, su pierna temblando de ansiedad. Ricardo quería hacer preguntas, pero sentía que no era el momento. «¿A qué hospital?», preguntó suavemente. «Centro Médico Esperanza, en la zona norte». Ricardo conocía ese hospital. Era público, con recursos limitados. Aceleró. «Tu hija está enferma». Sofía no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro roto. «Tiene una condición. Necesita tratamiento constante». «¿Qué tipo de condición?» «Una que requiere medicamentos caros, que requiere cuidados que no puedo pagar, que es la razón por la que dejé la universidad, la beca, todo». Las palabras salieron como una confesión dolorosa. ¿Contento? ¿Eso es lo que querías saber? Ricardo se quedó sin palabras. De repente, todo cobraba sentido. El trabajo en el restaurante, el agotamiento, la resignación en sus ojos. «Sofía, yo no sabía. Nadie sabe. Nadie necesita saber. Solo maneja más rápido, por favor». Llegaron al hospital y Sofía salió antes de que el auto se detuviera completamente. Ricardo la siguió. No sabía por qué. Solo sabía que no podía dejarla sola. Ella corrió hacia el área de urgencias, donde una enfermera la recibió. «Señora Miranda, la doctora Morales la está esperando. Habitación 307». Sofía subió las escaleras corriendo, demasiado desesperada para esperar el elevador. Ricardo la seguía, intentando mantener el paso. Llegaron a la habitación y Sofía entró como un vendaval. En la cama había una niña de aproximadamente 12 o 13 años, conectada a monitores y con una vía intravenosa. Estaba pálida pero consciente. Cuando vio a su madre, intentó sonreír. «Mamá, estoy bien. No tenías que venir corriendo». «Elena, mi amor». Sofía se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su hija. «¿Qué pasó?» Una doctora entró en la habitación. Era la doctora Morales, una mujer de mediana edad con expresión seria pero compasiva. «Señora Miranda, los niveles cayeron drásticamente. Logramos estabilizarla, pero necesitamos hablar sobre el tratamiento. Dígame». «No es una conversación para tener aquí». La doctora miró significativamente a Elena. «¿Podemos hablar afuera?» Sofía besó la frente de su hija. «Vuelvo enseguida, mi vida». Salió al pasillo con la doctora y Ricardo, que había permanecido en la puerta, escuchó sin querer la conversación. «Señora Miranda, ya no podemos postergar más. Elena necesita el tratamiento especializado. Sin él, su condición va a empeorar progresivamente». «Ya lo sé, doctora. Estoy juntando el dinero. No tenemos más tiempo. Necesitamos iniciar en las próximas semanas o... ¿O qué?» La voz de Sofía se quebró. La doctora no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Necesito más tiempo. Solo un poco más. Estoy trabajando turnos dobles, El costo del tratamiento completo es de 200.000. Con su salario actual, aunque trabaje sin descanso,
No va a reunir esa cantidad a tiempo. La cifra cayó como una sentencia de muerte. Sofía se apoyó contra la pared, las piernas cediendo bajo el peso de la realidad imposible. Tiene que haber otra manera. Hay programas de asistencia, pero la lista de espera es de meses. Elena no tiene meses. Ricardo observaba la escena sintiendo como si le hubieran golpeado el estómago. 200.000. Para él era una cantidad insignificante, un gasto menor. Para Sofía era una montaña imposible de escalar. Sofía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso del pasillo, las manos cubriendo su rostro, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Era la imagen viva de la desesperación absoluta. La doctora puso una mano en su hombro. Lo siento mucho. Haré lo que pueda para darle más tiempo, pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Cuando la doctora se fue, Ricardo se acercó lentamente. Se sentó en el piso junto a Sofía, no tocándola, solo estando presente. «Yo puedo ayudar», dijo suavemente. «No». La respuesta fue inmediata. «Sofía, tengo ese dinero. Para mí no es... No quiero tu dinero». Ella levantó la cabeza, los ojos rojos pero desafiantes. «No quiero tu lástima». «No es lástima. Es... ¿Qué es entonces? ¿Culpa? ¿Nostalgia? ¿Una manera de sentirte mejor contigo mismo? Es ayudar a alguien que lo necesita. Yo no te pedí nada. Nunca te pedí nada. Cuando desapareciste, cuando te fuiste sin mirar atrás, no te busqué. No te pedí ayuda. Me las arreglé sola. Y mira dónde estás ahora». La frase salió antes de que Ricardo pudiera detenerla. Sofía lo miró con tal dolor que él deseó poder retirar las palabras. «Tienes razón», ella dijo con voz temblorosa. «Mira dónde estoy, sirviendo mesas, con una hija enferma, sin poder pagar su tratamiento. Todo lo contrario a ti, ¿verdad? Tú que lo tienes todo». «Sofía, no quise». «Vete, Ricardo. Por favor, solo vete. No puedo dejarte así». «Sí puedes. Lo hiciste una vez. Puedes hacerlo de nuevo». El comentario fue como una puñalada. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo el peso de la verdad en esas palabras. «Voy a ayudar de todos modos», dijo. «Aunque no lo quieras. No te atrevas. Si pagas algo sin mi permiso, nunca te lo voy a perdonar. ¿Me oyes? Nunca». Ricardo la miró una última vez antes de alejarse por el pasillo. Su mente trabajaba frenéticamente. Había una manera de ayudar sin que pareciera caridad. Tenía que haber. Mientras tanto, Sofía regresó a la habitación donde Elena la esperaba. Su hija, tan joven pero ya tan consciente de la gravedad de su situación, le sonrió débilmente. «¿Quién era ese señor, mamá?» «Nadie, mi amor. Solo alguien del pasado. Parecía preocupado por ti. Las apariencias engañan». Elena tomó la mano de su madre. «Voy a estar bien, mamá. Los doctores son buenos». Sofía besó su mano, incapaz de hablar. Su hija no sabía que el tiempo se agotaba. No sabía que cada día que pasaba era un día menos en una cuenta regresiva inevitable. Y mientras Ricardo conducía de regreso a casa esa noche, una verdad incómoda lo perseguía. Había abandonado a Sofía cuando ella más lo necesitaba, aunque no lo supiera entonces. Ahora tenía la oportunidad de corregir ese error. Pero Sofía tenía demasiado orgullo para aceptar ayuda, y el tiempo de Elena se agotaba rápidamente. La pregunta no era si Ricardo debía ayudar. La pregunta era cómo hacerlo sin destruir lo poco que le quedaba de dignidad a Sofía. Porque algunos rescates, descubriría pronto, duelen más que la caída misma. La mañana llegó demasiado pronto para Sofía. No había dormido. Se había quedado toda la noche en el hospital, en una silla incómoda junto a la cama de Elena, observando cada respiración de su hija como si fuera un milagro que podría desaparecer en cualquier momento. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, Elena despertó. «Mamá, ¿te quedaste aquí toda la noche?» «No podía dejarte sola, mi amor. Deberías descansar. Tienes que trabajar hoy». Sofía sintió que el corazón se le partía. Su hija, conectada a monitores, pálida y débil, preocupándose por ella en lugar de por sí misma. ¿En qué mundo una niña tenía que ser tan madura? «No te preocupes por eso». Un doctor joven entró en la habitación. Era el doctor Ibarra, especialista en el caso de Elena. Llevaba una carpeta con resultados de análisis. «Buenos días, señora Miranda. ¿Podemos hablar un momento?» Sofía besó la frente de Elena
y salió al pasillo. El doctor cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Los resultados de anoche confirman lo que temíamos. La condición está progresando más rápido de lo esperado. ¿Qué significa eso? Significa que el plazo que teníamos se acortó. Ya no hablamos de semanas, hablamos de días. El mundo se detuvo. Sofía tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. No puede ser. Usted dijo que teníamos tiempo. Las circunstancias cambiaron. El cuerpo de Elena está respondiendo peor de lo que anticipamos. El doctor hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hay una opción. Una clínica privada está realizando un programa experimental. Podrían aceptar a Elena, pero necesitamos actuar ahora. ¿Cuánto cuesta? El doctor suspiró. El programa en sí es gratuito, pero hay costos asociados. Traslado especializado, medicamentos previos, estudios complementarios. Estamos hablando de unos 50.000. 50.000. Era menos que los 200.000 del tratamiento completo, pero igual de imposible para Sofía. No tengo esa cantidad. Lo sé. Por eso vine a hablar con usted. Hay organizaciones benéficas, crowdfunding, formas de... En días. Usted mismo dijo que son días. El doctor no tenía respuesta. La realidad era cruel y simple. Elena necesitaba ayuda que su madre no podía pagar. Sofía regresó a la habitación, intentando mantener la compostura. Elena la miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. Era algo malo, ¿verdad? No, mi vida. Solo ajustes en el tratamiento. Mamá, no tienes que mentirme. Sé que estoy peor. Las lágrimas finalmente brotaron. Sofía se sentó en la cama y abrazó a su hija. Vas a estar bien, te lo prometo. Voy a encontrar la manera. No llores, mamá. Si lloras, yo también voy a llorar. Y los doctores dijeron que no debo estresarme. Sofía rió entre lágrimas. Tienes razón. Nada de lágrimas, solo sonrisas. Pero cuando salió del hospital horas después para ir a trabajar, las lágrimas regresaron con fuerza demoledora. Caminaba por las calles sin ver realmente nada, su mente calculando imposibles, buscando soluciones que no existían. Llegó a la terraza dorada con los ojos hinchados. Claudia, una mesera mayor que trabajaba allí desde hacía años, fue la primera en notarlo. Sofía, ¿qué pasó? Elena tuvo otra crisis. Claudia la abrazó. Era la única en el restaurante que conocía la situación de Sofía, la única que había visto sus lágrimas antes. ¿Está bien? Por ahora. Pero necesita un tratamiento urgente. Necesito dinero que no tengo. ¿Cuánto necesitas? Sofía le dijo la cifra. Claudia cerró los ojos con dolor. Ojalá pudiera ayudarte, pero sabes que mi situación también es difícil. Lo sé, no te estoy pidiendo nada. Solo necesitaba decirlo en voz alta. Gerardo apareció, mirándolas con desaprobación. Miranda, llegas tarde, y no puedes llegar con esa cara a trabajar. Los clientes no pagan para ver empleadas deprimidas. Lo siento, señor. Ya me arreglo. Se lavó la cara en el baño, intentando borrar las evidencias del llanto. Se miró al espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Cuándo se había vuelto tan cansada? ¿Cuándo había perdido la chispa que Ricardo recordaba de la escuela? El turno comenzó, y Sofía se movió como autómata entre las mesas. Sonreía mecánicamente, tomaba órdenes, servía platos. Todo mientras su mente gritaba desesperada buscando soluciones. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo había regresado. Otra vez. Estaba sentado en la misma mesa discreta de la noche anterior, pero esta vez no estaba solo. Patricia estaba con él, y había otra persona. Un hombre mayor, bien vestido, que Sofía reconoció inmediatamente. Alberto Mendoza, el dueño del restaurante. Su estómago se retorció. ¿Por qué el dueño estaba allí? Él rara vez visitaba el local, dejando la operación a Gerardo. Ricardo la vio y le hizo una señal discreta para que se acercara. Sofía dudó, pero no tenía opción. Caminó hacia la mesa con piernas temblorosas. Buenas noches. ¿Qué desean ordenar? Alberto Mendoza la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Miranda, ¿verdad? Sí, señor. El señor Valente me ha hecho una propuesta interesante. Dice que usted es una persona extraordinaria. Sofía lanzó una mirada de advertencia a Ricardo, quien evitó su mirada. No sé a qué se refiere, señor. Aparentemente, usted y el señor Valente son viejos amigos, y él está interesado en hacer algunos cambios en nuestro establecimiento, cambios que podrían beneficiarla significativamente. El corazón de Sofía latía cada vez más rápido. Señor,
Yo solo quiero hacer mi trabajo. Ricardo finalmente habló. Sofía, solo escucha. No. Ella retrocedió un paso. Lo que sea que estés planeando, no lo quiero. Ni siquiera sabes de qué se trata. Sé que tiene que ver con caridad disfrazada. Y ya te dije que no la quiero. Alberto Mendoza golpeó la mesa suavemente, llamando la atención. Señorita Miranda, el señor Valente está considerando invertir en mi restaurante. Una inversión considerable. Parte del acuerdo incluye mejoras para los empleados, mejores salarios, beneficios de salud ampliados. Las palabras sonaban bien, pero Sofía veía la trampa. Era una manera elaborada de Ricardo para darle dinero sin que pareciera ayuda directa. Eso sería beneficioso para todos, continuó Alberto, pero necesitaría que usted aceptara una posición diferente. Algo más, acorde con sus capacidades. ¿Qué capacidades? Sofía sentía que el piso se movía bajo sus pies. Ricardo intervino. Le conté al señor Mendoza sobre tu formación académica, sobre tu talento para los idiomas, sobre cómo dejaste la universidad por circunstancias difíciles. No tenías derecho. La voz de Sofía temblaba de furia contenida. El restaurante está expandiéndose internacionalmente, explicó Alberto. Necesitamos a alguien que maneje las relaciones con clientes extranjeros. Alguien con tu perfil sería perfecto. Y casualmente este puesto se crea justo ahora. Las oportunidades surgen cuando menos las esperamos. Alberto sonrió. Sofía miró a Ricardo con una mezcla de rabia y dolor. ¿Te das cuenta de lo humillante que es esto? ¿Inventar un trabajo para mí como si fuera un proyecto de beneficencia? No es inventado. Ricardo insistió. Es real. El restaurante necesita expandirse. Tú tienes las habilidades. Es una situación donde todos ganan. Todos, menos mi dignidad. Patricia, que había permanecido en silencio, habló por primera vez. Sofía, entiendo tu orgullo. Pero a veces el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos. Tu hija te necesita. La mención de Elena fue como un golpe directo al corazón. No metas a mi hija en esto. Ya está metida, Ricardo dijo suavemente. Está en un hospital luchando por su vida mientras tú rechazas ayuda por orgullo. No es orgullo, es dignidad. Es la diferencia entre ganarme la vida y aceptar limosnas. Nadie está ofreciendo limosnas, Alberto intervino. Es un trabajo real con un salario real. 3 veces lo que ganas ahora. Más seguro médico completo para ti y tu familia. 3 veces su salario. Seguro médico que cubriría el tratamiento de Elena. Era la solución a todos sus problemas envuelta en un paquete perfectamente diseñado. Y se sentía como una traición a todo lo que ella era. Necesito pensarlo, murmuró. No hay mucho tiempo para pensar, Ricardo dijo con urgencia. Tu hija. Ya sé lo de mi hija. Sofía alzó la voz, atrayendo miradas de otras mesas. Bajó el tono inmediatamente. Sé perfectamente bien lo que necesita. No necesito que me lo recuerdes. Gerardo apareció, claramente molesto por la escena. ¿Hay algún problema aquí? Ningún problema. Alberto lo despidió con un gesto. Solo una conversación privada con la señorita Miranda. Gerardo se retiró, pero lanzó a Sofía una mirada que decía claramente que hablarían después. Sofía cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las miradas, de todas las decisiones imposibles, de toda una vida que se había desmoronado pieza por pieza. Dame hasta mañana, dijo finalmente, para pensarlo. Sofía, mañana, Ricardo. Es todo lo que pido. Se alejó de la mesa antes de que pudieran detenerla, caminando rápidamente hacia la cocina. Claudia la interceptó. ¿Qué fue todo eso? Una trampa disfrazada de salvación. Esa noche, después de su turno, Sofía regresó al hospital. Elena dormía, pero incluso en sueños se veía frágil, como si pudiera desaparecer con un soplo de viento. El doctor Ibarra la encontró en el pasillo. Señora Miranda, necesito una respuesta sobre el programa experimental. Si vamos a inscribir a Elena, tiene que ser ahora. Estoy trabajando en conseguir el dinero. ¿Lo tiene? Sofía no respondió. El silencio era respuesta suficiente. Entonces necesito que entienda algo. El doctor habló con brutal honestidad. Sin ese tratamiento, Elena tiene quizás una semana, tal vez menos. No estoy tratando de presionarla, solo de darle información real para que tome decisiones informadas. 1 semana, 7 días, 168 horas entre su hija
y un destino que no podía siquiera contemplar. Lo sé, susurró Sofía. Lo sé. Esa noche, sentada junto a la cama de Elena, Sofía tomó una decisión. Era la decisión más difícil de su vida, una que requería sacrificar su orgullo, su dignidad, todo lo que había luchado por mantener intacto. Pero cuando miró a su hija dormir, cuando vio el pecho subir y bajar con cada respiración laboriosa, supo que no había realmente opción. El orgullo no vale nada cuando pierdes lo que más amas. A la mañana siguiente, llamó a Ricardo. «Acepto», dijo sin preámbulos. «Acepto el trabajo, acepto todo. Sofía, no tienes que... Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «Cuando Elena esté bien, cuando el tratamiento termine, renuncio. No quiero deber nada. No quiero vivir con la sensación de ser tu proyecto de caridad. ¿Entendido?» Hubo una pausa al otro lado. «Entendido». «¿Y Ricardo?» «¿Sí? Algún día voy a poder mirarte a los ojos sin sentir que vendí mi alma». «Pero ese día no es hoy». Colgó antes de que él pudiera responder. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran lágrimas de una madre que acababa de hacer lo imposible por su hija. Eran lágrimas de una mujer que había aprendido que a veces el amor requiere sacrificios que rompen el corazón. Y eran lágrimas de rendición ante una realidad implacable, que en este mundo el orgullo es un lujo que solo los privilegiados pueden permitirse. Ricardo, del otro lado de la línea, guardó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Había ganado. Pero la victoria sabía amarga, porque sabía que para Sofía, aceptar su ayuda era como admitir una derrota. Y lo peor de todo era que él había sido parte de por qué ella había caído tan bajo en primer lugar. Eso era algo que todavía no sabía, pero pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, toda su fortuna no sería suficiente para compensar el daño. El primer día de Sofía en su nuevo puesto fue surrealista. Ya no vestía el uniforme de mesera. Ahora llevaba ropa que Patricia había insistido en comprarle, apropiada para su nuevo rol como coordinadora de relaciones internacionales. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quién era ahora? ¿La profesional que siempre debió ser? ¿O simplemente una versión mejor vestida de una mujer que había vendido su dignidad? «Te ves hermosa», Elena le había dicho esa mañana desde su cama de hospital, con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. El tratamiento había comenzado. Los mejores doctores, los mejores medicamentos, todo pagado por el seguro médico que venía con su nuevo trabajo. Elena ya mostraba señales de mejoría, pequeñas pero significativas, y cada mejora se sentía como una puñalada de culpa en el pecho de Sofía. Ricardo la esperaba en su nueva oficina, un espacio pequeño pero elegante dentro del restaurante, con vista a la cocina principal. «Buenos días», dijo él con cautela, como si estuviera acercándose a un animal herido. «Buenos días, señor Valente. Por favor, no hagas eso». «Soy Ricardo. En el trabajo prefiero mantener la profesionalidad». Él suspiró. «Como quieras. Te preparé una lista de clientes internacionales con los que necesitamos comunicarnos. La mayoría habla inglés, pero hay algunos casos de francés, italiano. Puedo manejarlos». «Lo sé. Por eso estás aquí». Sofía tomó los documentos sin mirarlo a los ojos. La tensión entre ellos era palpable, un elefante en la habitación que ninguno quería nombrar. «Sofía, sobre Elena. No quiero hablar de eso. Pero necesitamos...» «Dije que no quiero hablar de eso». Su voz era firme pero quebrada. «Estoy aquí para trabajar. Voy a hacer mi trabajo bien. Eso es todo». Ricardo asintió lentamente. «Está bien. Pero si necesitas cualquier cosa, no voy a necesitar nada más de ti». Las primeras semanas fueron extrañas. Sofía descubrió que era buena en su nuevo trabajo, extraordinariamente buena. Los clientes extranjeros respondían a su profesionalismo, a su dominio perfecto de los idiomas. Las reservas internacionales aumentaron. Alberto Mendoza estaba encantado. «Sabía que eras una joya escondida», le dijo en una reunión. Pero Sofía no se sentía como una joya. Se sentía como una impostora viviendo una vida que no era suya. Elena, mientras tanto, mejoraba cada día. El doctor Ibarra estaba asombrado por su progreso. «Es como si hubiera sido otra persona hace unas semanas», comentó. «El tratamiento está funcionando mejor de lo esperado». Sofía abrazaba a su hija cada noche, agradecida pero torturada. La estaba salvando, sí, pero ¿a qué costo?
Fue en una de esas noches en el hospital cuando todo cambió. Daniela Reyes, la administradora, entró a la habitación mientras Elena dormía. Señora Miranda, necesito que complete algunos formularios. Son de rutina para el tratamiento continuo. Sofía tomó los papeles, revisándolos mecánicamente. Información del paciente, historial médico, parentesco, y entonces lo vio. En una sección que pedía información del padre, alguien había llenado «Información no disponible». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Quién completó esta parte?», preguntó con voz temblorosa. «Fue transferido de sus registros anteriores. ¿Hay algún error?». «No, es solo...». Sofía miró a Elena dormida. «¿Necesitan información del padre para el tratamiento?». «No es obligatorio, pero ayuda a tener el historial médico completo. Hay condiciones hereditarias que...». «Entiendo». Sofía firmó los documentos rápidamente. ¿Eso es todo? Sí, por ahora. Cuando la administradora se fue, Sofía se quedó mirando a Elena, su hermosa hija, su razón de vivir, su secreto más grande. Un secreto que había guardado durante todos estos años. Un secreto que Ricardo nunca supo. A la mañana siguiente, Sofía llegó temprano al restaurante. Necesitaba mantenerse ocupada, necesitaba no pensar. Pero el universo tenía otros planes. Había una visitante esperándola en su oficina, Martina Salazar, su antigua profesora de la escuela. ¿Señora Martina? Sofía no podía creer lo que veía. La mujer mayor se levantó y la abrazó con calidez. «Sofía, mi niña, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hace aquí? Vi tu nombre en el periódico. Un artículo sobre el restaurante y su nueva coordinadora internacional. No podía creer que eras tú». Martina la estudió con ojos penetrantes. «Te ves cansada, hija. He estado ocupada. He oído sobre tu hija, sobre su enfermedad». Sofía se tensó. «¿Cómo supo? Soy maestra. Siempre me mantengo al tanto de mis estudiantes, especialmente los excepcionales como tú». Hizo una pausa. «Y como Ricardo». El nombre cayó entre ellas como una bomba. «Él está aquí, ¿verdad? En este restaurante. Fue él quien te consiguió este trabajo». «Es complicado. ¿Sabes sobre Elena?». La pregunta fue tan directa que Sofía no tuvo defensa. «Sabe que tengo una hija. Sabe que está enferma. Eso es todo». Martina se sentó lentamente. «Sofía, después de todos estos años, ¿todavía no le has dicho?». «¿Dicho qué?». No era una pregunta. «No finjas conmigo, niña. Te conozco desde que tenías 15 años. Vi cómo mirabas a Ricardo. Vi cómo él te miraba. Y cuando desapareció repentinamente, cuando conseguiste esa oportunidad en otra ciudad, y luego regresaste meses después diferente, no soy tonta». Sofía sintió que las paredes se cerraban. «Señora Martina, por favor, ¿cuántos años tiene Elena?». El silencio fue ensordecedor. «Tiene la misma edad que tendrían si algo hubiera pasado justo antes de que Ricardo se fuera». Martina tomó la mano de Sofía. «Es su hija, ¿verdad?». Las lágrimas que Sofía había contenido durante años finalmente brotaron. Asintió, incapaz de hablar. «Dios mío, ¿él lo sabe?». «No». «¿Cómo es posible? ¿Nunca se lo dijiste?». «Intenté». La voz de Sofía se quebró. «Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté contactarlo. Pero él ya se había ido. Cambió su número. Sus redes sociales desaparecieron. Era como si hubiera decidido borrar su pasado completo. Pero podías haber insistido». «Lo hice». Sofía casi gritó. «Fui a su nueva ciudad. Conseguí su dirección. Y cuando llegué a su oficina, lo vi. Con ella. Con Patricia. Riéndose. Celebrando su primer gran contrato. Se veía tan feliz, tan exitoso, tan lejos de todo lo que éramos». Martina escuchaba con el corazón roto. «Intenté acercarme», Sofía continuó, «pero escuché su conversación. Hablaba sobre cómo dejar el pasado atrás. Era la mejor decisión que había tomado. Cómo su antigua vida lo estaba frenando. Cómo finalmente era libre. Oh, Sofía, ¿cómo le dices a alguien así que vas a tener su hijo? ¿Cómo te conviertes en la cadena que lo ata cuando claramente quiere volar?». Sofía se limpió las lágrimas. «Así que me fui. Dejé la universidad. Usé mis ahorros para el parto. Conseguí trabajos donde pudiera. Y crié a Elena sola. Y cuando Elena se enfermó, fue diagnosticada hace unos años. Al principio era manejable.
pero fue empeorando. Los costos aumentaban, y yo... Se rió amargamente. Yo terminé sirviendo mesas en un restaurante donde, casualmente, él decidió cenar una noche. ¿Él realmente no sospecha nada? ¿Por qué sospecharía? Para él, solo soy su vieja amiga que cayó en desgracia. Siente lástima, quiere ayudar por culpa o nostalgia. Pero la verdad, Sofía miró por la ventana. La verdad es que está ayudando a su propia hija sin saberlo. Martina se quedó en silencio, procesando la magnitud del secreto. Tienes que decirle. No puedo. Sofía, es su derecho saberlo. ¿Su derecho? La voz de Sofía se llenó de amargura. ¿Qué hay de mis derechos? ¿Qué hay del derecho de Elena a no conocer a un padre que la ve como una obligación? Ricardo me está ayudando por lástima ahora. ¿Te imaginas cómo sería si supiera que Elena es su hija? Se sentiría atrapado, obligado, y ella no merece un padre que está ahí por culpa. O tal vez, Martina dijo suavemente, se sentiría agradecido de saber que tiene una hija. Tal vez amaría a Elena tanto como tú. No puedo arriesgarme a eso. ¿Arriesgarte a qué? A que él la rechace. A que Elena sepa que su padre prefirió su carrera antes que conocerla. Algunas verdades duelen más que las mentiras. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Ricardo. Sofía, necesito... Oh, perdón. No sabía que tenías visita. Martina se levantó, mirándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. Ricardo Valente, has crecido. Él la miró confundido, y entonces el reconocimiento llegó. Señora Martina, ¿de la escuela? La misma. Vine a visitar a una vieja estudiante. Miró a Sofía significativamente. Una estudiante que siempre fue especial. Está a punto de irse. Sofía dijo rápidamente. Sí, debo irme. Pero Sofía... Martina la abrazó y susurró en su oído. Piénsalo. Algunos secretos pesan más que la verdad. Cuando se fue, Ricardo cerró la puerta. ¿Está todo bien? Te ves pálida. Estoy bien, solo... memorias del pasado. Hablando de eso, Ricardo se sentó. He estado pensando mucho sobre aquellos días, sobre cómo desaparecí sin decir adiós, sobre cómo te abandoné. Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Ricardo, no necesitas... Sí necesito. Fui un cobarde. Estaba tan obsesionado con el éxito que corté todos los lazos con mi vida anterior, incluyéndote a ti, y eso fue imperdonable. Si tan solo supieras, pensó Sofía. Si tan solo supieras qué más cortaste. El pasado es pasado, dijo en voz alta, pero afecta el presente. Sofía, cuando te vi en ese restaurante, sirviendo mesas, me di cuenta de que tal vez si hubiera estado ahí, si no te hubiera abandonado, las cosas podrían haber sido diferentes para ti. No eres responsable de mi vida, pero éramos amigos, los mejores amigos, y los amigos se apoyan. Yo no hice eso. Había tanto que Sofía quería decir, tanto que nunca podría decir. No te tortures con esos pensamientos, dijo finalmente. Ambos tomamos nuestras decisiones. Ricardo asintió, pero algo en la conversación con la profesora lo inquietaba. Había una tensión en el aire, secretos no dichos flotando como fantasmas. ¿Puedo preguntarte algo? Depende de la pregunta. ¿El padre de Elena está en la foto? La pregunta fue como un puñal. Sofía mantuvo la compostura por pura fuerza de voluntad. No, nunca estuvo. Nunca supo que ella existía. Eso es terrible. ¿Por qué no le dijiste? Porque él tenía una vida que no me incluía, y no iba a ser la razón de que la abandonara. Ricardo procesó esto. Había algo en las palabras de Sofía, una tristeza profunda que iba más allá de una simple historia de abandono. Él se lo perdió, dijo finalmente. Elena es increíble. Sí, lo es. ¿Ella pregunta por él? A veces. Le digo que su papá no pudo estar con nosotras, pero que la habría amado si la conociera. ¿Tú crees eso? Sofía miró directamente a los ojos de Ricardo, ojos que Elena había heredado, ojos que veía cada día en el rostro de su hija. Quiero creerlo. Necesito creerlo. Porque la alternativa es demasiado dolorosa. No sabía que estaba hablando directamente con el hombre que era el padre de Elena. No sabía que cada palabra era una confesión velada. Y Ricardo, mirando a esta mujer que había sufrido tanto, sintiendo una conexión que no podía explicar,
Tampoco sabía que estaba a punto de descubrir la verdad más grande de su vida, porque los secretos, sin importar cuán bien guardados estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz, y cuando este secreto saliera, cambiaría todo, para siempre. El tratamiento de Elena estaba funcionando milagrosamente bien. En cuestión de semanas, la niña que apenas podía levantarse de la cama, ahora caminaba por los pasillos del hospital con energía renovada. El doctor Ibarra estaba asombrado. En todos mis años de práctica, le dijo a Sofía, nunca había visto una recuperación tan rápida. Es como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente este tratamiento. Sofía abrazaba a su hija cada noche, agradecida y aterrorizada al mismo tiempo. Cada día que Elena mejoraba, era un día más cerca de cumplir su promesa. Renunciar al trabajo cuando su hija estuviera bien. Renunciar significaba alejarse de Ricardo. Y una parte de ella, por más que lo negara, no quería alejarse. «Mamá», Elena dijo una tarde mientras Sofía la visitaba después del trabajo. «Los doctores dicen que pronto podré salir del hospital». «Lo sé, mi amor. Es maravilloso. ¿Podré ir a tu trabajo? Quiero ver dónde trabajas ahora». Sofía sintió que el estómago se le revolvía. «No creo que sea apropiado, cariño. Es un lugar de adultos». «Pero dijiste que es un restaurante elegante. Nunca he estado en uno de esos». Los ojos de Elena brillaban con emoción. «Por favor, mamá, solo una vez. ¿Cómo podía negarle algo a esa niña que había sufrido tanto? Está bien, cuando te den de alta, te llevaré». Lo que Sofía no anticipó fue que el alta médica llegaría tan pronto. 3 días después, el doctor Ibarra firmó los papeles de liberación. «Todavía necesita revisiones regulares», explicó, «pero puede continuar el tratamiento desde casa. Elena, eres oficialmente una paciente ambulatoria». Elena saltó de alegría, abrazando a su madre con fuerza. Esa misma tarde, fiel a su promesa, Sofía llevó a Elena a la terraza dorada. Era un día tranquilo entre el almuerzo y la cena, perfecto para una visita rápida. «Es hermoso», Elena susurró, mirando las mesas elegantes y la decoración refinada. Claudia, la mesera que conocía a Elena de las historias de Sofía, se acercó con una sonrisa enorme. «Así que tú eres la famosa Elena. Tu mamá habla de ti todo el tiempo». Elena se sonrojó. «Espero que cosas buenas». «Solo cosas buenas, te lo prometo». Lo que ninguna de ellas vio fue a Ricardo entrando por la puerta trasera. Había venido a revisar unos documentos con Alberto. Cuando escuchó voces en el comedor, se asomó. Y se quedó paralizado. Vio a una niña de pie junto a Sofía. Una niña con cabello del mismo tono que el suyo, con ojos que reflejaban los suyos cada vez que se miraba al espejo, con una sonrisa que le recordaba a las fotos de él mismo cuando era niño. Era imposible. Era solo su imaginación jugándole una mala pasada. Pero no podía dejar de mirar. Sofía sintió su presencia antes de verlo. Ese instinto que desarrollas cuando alguien te observa. Se volteó y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. El pánico la inundó. Ricardo caminó hacia ellas como en trance, sin poder apartar los ojos de Elena. «Sofía». Su voz sonaba extraña. «¿Es ella?» «Mi hija. Elena». Sofía puso una mano protectora en el hombro de su hija. Elena miró a Ricardo con curiosidad. «Hola, ¿usted trabaja con mi mamá?» Ricardo se arrodilló para estar a su altura, todavía procesando la extraña familiaridad que sentía al mirarla. «Sí, trabajo con tu mamá. Me llamo Ricardo. Mamá habla de usted. Dice que eran amigos en la escuela». «Así es. Fuimos muy buenos amigos». Sus ojos se movieron entre Elena y Sofía, buscando algo, comparando sin entender exactamente qué. «Mi mamá dice que usted es muy inteligente y que construyó una empresa grande». Ricardo rió suavemente. «Tu mamá es demasiado amable, pero creo que ella es mucho más inteligente que yo». Elena sonrió. «Eso también lo creo». Había algo en la manera en que la niña sonreía que le recordaba a alguien, a él mismo. Pero eso era imposible, ¿verdad? Sofía necesitaba terminar esto rápidamente. «Elena, cariño, tenemos que irnos. Todavía tienes que descansar». «Pero acabamos de llegar. La doctora dijo que no debías cansarte mucho el primer día fuera del hospital». Ricardo se levantó lentamente. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento? En privado». «Estoy ocupada». «Solo un minuto». Sofía le pidió a Claudia que se quedara con Elena mientras ella y Ricardo se alejaban hacia su oficina.
En cuanto la puerta se cerró, Ricardo la confrontó. ¿Cuántos años tiene? La pregunta directa la tomó desprevenida. ¿Qué? Elena, ¿cuántos años tiene? No veo cómo eso es relevante. Sofía, por favor, solo dime. Va a cumplir 13. Ricardo hizo cálculos mentales rápidos. 13 años. Eso significaba que Elena nació aproximadamente un año después de que él se fuera. Justo después de... No podía ser. ¿Quién es su padre? Ya te dije que eso no... Sofía, mírame a los ojos y dime que no es lo que estoy pensando. Ella lo miró directamente, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No sé qué estás pensando. Esa niña tiene mis ojos, tiene mi sonrisa, tiene... Sofía, ¿es mía? El silencio fue ensordecedor. Respóndeme, ¿es mi hija? Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. Había guardado este secreto durante 13 años. Había construido murallas para protegerlo. Y en un solo momento, con una simple visita al restaurante, todo se estaba derrumbando. Vete, susurró. No hasta que me respondas. Vete. Su voz se quebró. No tienes derecho a hacer estas preguntas. Tengo todo el derecho si esa niña es mi hija. La puerta se abrió de golpe. Era Patricia, quien había escuchado los gritos. ¿Qué está pasando aquí? Ricardo no apartó los ojos de Sofía. Estoy esperando una respuesta. Sofía lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. La respuesta que quieres escuchar no es la que te voy a dar. Porque incluso si Elena fuera tu hija biológica, tú no eres su padre. Un padre es alguien que está presente, alguien que se preocupa, alguien que sacrifica. Tú no eres nada de eso. Porque nunca me dijiste, intenté decirte. Las palabras salieron como una explosión. Fui a tu ciudad, llegué a tu oficina, y te escuché hablar sobre lo feliz que estabas de dejar tu pasado atrás, sobre lo liberado que te sentías. ¿Cómo le dices a alguien así que vas a tener su hijo? Patricia ahogó un grito. Dios mío, no es asunto tuyo. Sofía le lanzó una mirada. Entonces es verdad. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra el escritorio. Elena es mi hija. Elena es mi hija. Yo la tuve sola. La crié sola. Pagué cada cuenta sola. Lloré con ella en las noches cuando tenía fiebre. La sostuve cuando los doctores daban malas noticias. Tú no estabas. No eres su padre. Eres solo el donante de la mitad de su ADN. Sofía, yo no sabía. Exacto. No sabías. Porque nunca miraste atrás. Porque cortaste todos los lazos. Porque tu carrera era más importante que las personas que dejabas atrás. Ricardo sentía que el piso se movía bajo sus pies. Tenía una hija. Una hija que había estado enferma, luchando por su vida, mientras él vivía en su torre de marfil ignorante de todo. ¿Qué quieres que haga ahora? Su voz era apenas un susurro. Nada. No quiero que hagas nada. Elena no sabe quién es su padre, y no tiene que saberlo. Pero yo quiero... ¿Qué quieres? ¿Ser su padre ahora? ¿Aparecer en su vida y decir, sorpresa, papá está aquí? Ella no te necesita. Nunca te necesitó. Eso no es justo. ¿Justo? Sofía rió con amargura. Nada de esto es justo. No fue justo tener que dejar la universidad embarazada. No fue justo criarla sola. No fue justo verla enfermar y no poder pagar su tratamiento. La vida no es justa, Ricardo. Y tú no tienes derecho a exigir justicia ahora. Patricia intervino suavemente. Sofía, entiendo tu dolor, pero Ricardo tiene derecho a conocer a su hija. No cuando ese derecho daña a mi hija. ¿Cómo la dañaría conocer a su padre? Porque ella va a hacer preguntas. Va a querer saber por qué nunca estuvo presente. Y yo voy a tener que decirle que su padre eligió el dinero sobre ella, que tuvo la oportunidad de saber sobre ella y decidió no mirar atrás. ¿Cómo le explicas eso a una niña de 13 años? Ricardo sintió cada palabra como un golpe físico. Yo habría elegido diferente si hubiera sabido. Pero no sabías, y esa es mi culpa. Tomé esa decisión por ambos, y tal vez fue egoísta, tal vez fue un error, pero es el error que tengo que vivir con él. Un golpe suave en la puerta interrumpió la tensión. Era Elena. «Mamá, ¿estás bien? Escuché gritos». Los 3 adultos se quedaron helados. ¿Cuánto había escuchado? Sofía se limpió las lágrimas rápidamente. «Estoy bien, mi amor. Solo una conversación de trabajo». Elena entró y miró entre los 3 adultos, sintiendo la tensión pero sin entender su fuente. «Señor Ricardo, ¿hice algo malo?»
Mi mamá parece molesta. Ricardo la miró y sintió que el corazón se le partía. Esta era su hija. Esta niña hermosa e inteligente que sonreía a pesar de haber pasado por tanto sufrimiento. Su hija. No, Elena. No hiciste nada malo. Los adultos a veces tenemos conversaciones complicadas. Mi mamá siempre dice que hablar hace las cosas más fáciles, no más difíciles. Tu mamá es muy sabia. Elena sonrió. Esa sonrisa que era exactamente igual a la de Ricardo. Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Usted tiene hijos? La pregunta cayó como una bomba. Sofía se tensó completamente. Patricia contuvo la respiración. Ricardo miró a Sofía, luego a Elena, y algo dentro de él se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Eso es algo que estoy descubriendo justo ahora. Elena lo miró confundida. ¿Cómo se descubre si tienes hijos? A veces, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, la vida nos da sorpresas. Y a veces esas sorpresas son las mejores cosas que nos han pasado, aunque no las esperáramos. Sofía sintió que iba a desmayarse. No entiendo. Elena frunció el ceño. Algún día lo entenderás. Ricardo se arrodilló frente a ella. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? La pregunta era tan simple pero tan cargada de significado. Sí. Elena respondió sin dudar. Mi mamá me hace feliz, y ahora que estoy mejor, estoy muy feliz. Eso es lo único que importa. Se levantó y miró a Sofía con una intensidad que la hizo temblar. Necesitamos hablar, de verdad, pero no ahora, no aquí. No hay nada que hablar. Hay 13 años de cosas que hablar. Su voz era firme. Y vamos a hablarlas, te guste o no. Salió de la oficina, dejando a Sofía temblando. Patricia lo siguió, claramente conmocionada por lo que había descubierto. Elena tomó la mano de su madre. Mamá, ¿segura que estás bien? Sí, mi amor. Solo, ha sido un día largo. El señor Ricardo parece triste. Hay muchas cosas que no entiendes todavía. ¿Cómo qué? Sofía abrazó a su hija. Como cuánto te amo. Como cuánto haría por ti. Como cuánto... No pudo terminar. Las lágrimas regresaron. Elena la abrazó fuerte. Yo también te amo, mamá. Mientras tanto, Ricardo caminaba por las calles sin rumbo fijo. Patricia intentaba seguirle el paso. Ricardo, espera. Él se detuvo, las manos temblando. Tengo una hija. Lo sé. ¿Qué hago? Patricia, ¿qué se supone que haga? No lo sé, pero sé que Sofía tiene razón en algo. Tienes que pensar en lo que es mejor para Elena, no en lo que quieres tú. Quiero conocerla. Quiero ser su padre. Entonces tienes que ganarte ese derecho. No lo tienes automáticamente. Ricardo asintió lentamente, procesando todo. Tenía una hija que había estado luchando por su vida mientras él contaba dinero. Una hija que lo miraba como un extraño porque eso es lo que era. Pero algo había cambiado en ese momento cuando Elena sonrió. Había sentido una conexión, algo profundo e inexplicable. Y ahora que sabía la verdad, no podía simplemente ignorarla. Pero, ¿cómo te conviertes en padre de una niña que ya tiene 13 años? ¿Cómo compensas por todo el tiempo perdido? ¿Y cómo lo haces sin destruir la relación que ella tiene con la madre que sacrificó todo por ella? Esas eran preguntas que no tenía respuesta, pero iba a encontrarlas. Porque Elena merecía tener un padre, y él iba a aprender cómo serlo. Los días siguientes al descubrimiento fueron los más difíciles de la vida de Ricardo. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Elena, su sonrisa, sus ojos que eran como mirarse en un espejo del pasado. Tenía una hija que no sabía que él existía como algo más que el amigo de su madre. Patricia lo encontró en su oficina a medianoche, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. «No has dormido en días», dijo ella suavemente. «No puedo dormir. Cada vez que lo intento, pienso en todo lo que me perdí. Sus primeros pasos, su primera palabra. 13 años de momentos que nunca voy a recuperar». Patricia se sentó junto a él. «Ricardo, torturarte no cambia el pasado. Entonces, ¿qué hago? Sofía tiene razón. No soy su padre. Soy un extraño que comparte su sangre. Entonces deja de ser un extraño». «¿Cómo?» «Ganándote ese derecho. Pero despacio. Elena no puede saber la verdad todavía. No hasta que esté lista». Ricardo asintió, sabiendo que Patricia tenía razón.
No podía simplemente aparecer y decir, soy tu papá después de 13 años. Eso sería egoísta y potencialmente dañino para Elena. Tenía que construir una relación primero. Tenía que demostrarle a Sofía que merecía ser llamado padre. ¿Pero cómo? La respuesta llegó de manera inesperada. Elena, ahora completamente recuperada, había comenzado a visitar el restaurante después de la escuela. Le gustaba hacer la tarea en la oficina de Sofía, disfrutando estar cerca de su madre. Sofía había intentado desalentar estas visitas, especialmente ahora que Ricardo sabía la verdad. Pero Elena insistía. Me gusta estar aquí, mamá. Me hace sentir cerca de ti. ¿Cómo podía Sofía negarle eso a su hija? Fue durante una de estas visitas cuando Ricardo apareció en la oficina de Sofía con una excusa sobre documentos que necesitaban revisión. Pero su mirada fue directo a Elena, quien estaba sentada en el piso rodeada de libros de matemáticas. «Hola, señor Ricardo», saludó Elena con esa sonrisa que partía el corazón de Ricardo cada vez que la veía. «Hola, Elena. ¿Haciendo tarea?» «Sí, pero estas ecuaciones son imposibles», frunció el ceño mirando su cuaderno. Ricardo se acercó sin pensar. «¿Puedo ver?» Elena le mostró el problema. Ricardo lo miró y sonrió. «Ah, álgebra. Era mi materia favorita». «¿En serio? A mí me confunde. Eso es porque nadie te ha enseñado el truco. ¿Quieres que te lo muestre?» Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Por favor?» Sofía observaba desde su escritorio, el corazón en la garganta. Ver a Ricardo arrodillado junto a Elena, explicándole pacientemente los problemas matemáticos, señalando y riendo cuando ella entendía, era hermoso y devastador al mismo tiempo. «Ya entendí», Elena gritó después de resolver un problema por sí misma. «Señor Ricardo, es un maestro increíble». Ricardo sintió una calidez en el pecho que nunca había experimentado. «Tú eres una estudiante increíble. Solo necesitabas que alguien te lo explicara de manera diferente. Mi mamá siempre dice que soy inteligente, pero a veces no me siento así». «Tu mamá tiene razón. Eres muy inteligente». Ricardo miró a Elena con una ternura que no podía ocultar. «Y valiente también. No cualquiera puede pasar por lo que tú pasaste y seguir sonriendo». Elena se puso seria. A veces no quería sonreír. A veces tenía mucho miedo en el hospital. Pero mi mamá me decía que ser valiente no significa no tener miedo. Significa seguir adelante aunque tengas miedo. Tu mamá es muy sabia. Es la mejor mamá del mundo. Hizo todo por mí. Dejó todo por mí. La voz de Elena se llenó de emoción. A veces escuchaba cuando pensaba que yo dormía. La escuchaba llorar en las noches, y yo no podía hacer nada para ayudarla. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Sofía, sentada en su escritorio, se limpió discretamente las lágrimas que habían comenzado a caer. «Pero ahora estás mejor», Ricardo dijo suavemente. «Y eso es lo único que tu mamá quería, verte feliz y saludable». «¿Señor Ricardo? ¿Sí? ¿Usted tiene familia? ¿Tiene alguien por quien lloraría en las noches?» La pregunta fue tan inocente pero tan profunda, que Ricardo no supo qué responder por un momento. «Estoy descubriendo que sí», dijo finalmente. «Estoy descubriendo que hay personas que importan más que cualquier cosa en el mundo, y que haría cualquier cosa por ellas». Elena sonrió. «Debe ser bonito tener eso». «Lo es. Aunque a veces llega tarde». Sofía no pudo más. Se levantó bruscamente. «Elena, cariño, necesito hablar con el señor Ricardo. ¿Puedes ir con Claudia un momento?» «Claro, mamá. Gracias por la ayuda con las matemáticas, señor Ricardo». «Cuando quieras, Elena». Cuando la niña salió, cerrando la puerta tras ella, Sofía se volvió hacia Ricardo con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «No puedes hacer eso», dijo con voz quebrada. «¿Hacer qué?» «Actuar como su padre cuando ella no sabe que lo eres. Es cruel, para ella y para mí. Solo la estaba ayudando con su tarea». «No, estabas conectando con ella. Estabas construyendo una relación. Y cuando ella descubra la verdad, va a sentir que todos le mentimos. Entonces dile la verdad». «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque tengo miedo». La confesión salió como un grito. «Tengo miedo de que cuando sepa que su padre estuvo aquí todo este tiempo y no dijo nada me odie. Tengo miedo de que te elija a ti y tu dinero sobre mí. Tengo miedo de perderla». Ricardo se acercó lentamente. «Sofía, nadie te va a quitar a Elena. Eres su madre.
Eres la persona que la crió, que sacrificó todo por ella. Ella te ama más que a nada en el mundo. Pero tú puedes darle cosas que yo nunca pude. Una vida mejor, oportunidades, un futuro sin preocupaciones financieras. Y tú le diste amor incondicional, le diste fuerza, le diste un ejemplo de qué significa luchar por lo que amas. Eso vale más que cualquier dinero. Sofía se dejó caer en su silla, agotada emocional y físicamente. No sé qué hacer, Ricardo. Toda mi vida he sabido exactamente qué hacer para proteger a Elena. Pero ahora no sé si protegerla significa mantener el secreto o revelar la verdad. Entonces déjame ayudarte a descubrirlo. ¿Cómo? Déjame conocerla. Déjame ser parte de su vida, aunque sea solo como un amigo de su madre por ahora. Y cuando llegue el momento correcto, cuando todos estemos listos, le diremos juntos. Sofía lo miró con desconfianza. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no simplemente exigir tus derechos? Porque aprendí algo viendo a Elena sonreír hoy. Aprendí que ser padre no se trata de derechos. Se trata de lo que es mejor para tu hijo. Y forzar esta situación no es lo mejor para Elena. Era la primera vez que Ricardo hablaba de Elena como su hija sin que Sofía se lo refutara. Y de alguna manera, en ese momento, sintió que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de navegar esta situación imposible. Las semanas que siguieron establecieron una rutina extraña pero funcional. Elena visitaba el restaurante después de la escuela. Ricardo, casualmente, aparecía para ayudarla con la tarea. Hablaban sobre libros, sobre sueños, sobre la vida. Y cada día, Ricardo caía más profundamente enamorado de la hija que nunca supo que tenía. Una tarde, mientras trabajaban en un proyecto de ciencias, Elena le preguntó algo que lo tomó completamente desprevenido. Señor Ricardo, ¿por qué nunca se casó? ¿Por qué no tiene hijos? Ricardo miró a Sofía, quien estaba escuchando desde su escritorio, tensa. Supongo que estuve tan enfocado en construir mi negocio que olvidé construir una familia. Eso es triste. Todo el mundo merece tener familia. Tienes razón. Es triste. Es uno de mis mayores arrepentimientos. Nunca es tarde. Elena dijo con la sabiduría de alguien mucho mayor. Mi mamá siempre dice que mientras estés vivo, puedes cambiar tu historia. Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. Tu mamá es muy sabia. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Usted ama a alguien? La pregunta lo dejó sin aliento. Miró a Sofía, quien había levantado la vista, esperando su respuesta. Sí, dijo honestamente. Creo que sí. ¿Por qué no está con esa persona? Porque cometí errores, grandes errores, y estoy tratando de encontrar la manera de compensarlos. Elena asintió pensativamente. En mi clase de religión, la maestra dice que el perdón es importante. Dice que todos merecemos segundas oportunidades. ¿Tú crees eso? Sí. Mi mamá me dio muchas segundas oportunidades cuando me portaba mal. El amor da segundas oportunidades. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. Esta niña, su hija, estaba enseñándole lecciones que nunca aprendió en todos sus años de éxito. Claudia entró en ese momento. Elena, tu mamá me pidió que te llevara a comprar un helado. ¿Quieres venir? Sí, señor Ricardo. ¿Quiere venir con nosotras? Ricardo miró a Sofía, buscando permiso. Ella asintió lentamente. Me encantaría. La heladería estaba a pocas cuadras. Caminaron los cuatro juntos, Elena hablando animadamente sobre su proyecto escolar. Claudia caminaba junto a Sofía, quien observaba a Ricardo interactuar con Elena con una mezcla de dolor y esperanza. Se parecen mucho, Claudia susurró. ¿Cuándo vas a decirle? No lo sé. Tengo miedo. El miedo es mentiroso, Sofía. Te hace creer que las cosas malas van a pasar cuando en realidad algo bueno podría estar esperando. En la heladería, Ricardo le preguntó a Elena cuál era su sabor favorito. Chocolate con almendras. Es el mismo que le gusta a mi mamá. A mí también me gusta ese, Ricardo dijo con sorpresa genuina. ¿En serio? Somos almas gemelas entonces. Elena rió. Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Si ella supiera cuán literal era esa afirmación. Mientras comían sus helados en una banca del parque, Elena preguntó de repente, «Señor Ricardo, ¿alguna vez deseó poder volver en el tiempo y cambiar algo?» «Todo el tiempo. ¿Por qué preguntas?» «A veces deseo poder volver al momento antes de enfermarme, para poder hacer las cosas diferentes.
para que mi mamá no tuviera que sufrir tanto. Elena, Ricardo se arrodilló frente a ella, sin importarle que otros en el parque los miraran. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Tu mamá no sufrió por ti, luchó por ti. Hay una diferencia enorme. Pero ella lloró mucho, porque te ama. Y a veces el amor duele. Pero es un dolor que elegiríamos 1 y 1000 veces porque el amor vale cada lágrima. Elena lo abrazó espontáneamente. Ricardo se quedó paralizado por un segundo antes de corresponder el abrazo, sus brazos rodeando a su hija por primera vez en 13 años. Sofía observaba desde la banca, las lágrimas corriendo libremente. Claudia le apretó la mano. Él la ama. Claudia susurró. Puedes verlo en sus ojos. Lo sé. Sofía respondió con voz quebrada. Y eso me asusta más que cualquier cosa. Cuando regresaron al restaurante, Elena estaba cansada pero feliz. Mamá, ¿el señor Ricardo puede ayudarme con la tarea otra vez mañana? Sofía miró a Ricardo, quien esperaba su respuesta con esperanza visible. Si él tiene tiempo. Siempre tengo tiempo para ti, Elena. Ricardo dijo inmediatamente. Esa noche, después de que Elena se fue a casa con Sofía, Patricia encontró a Ricardo en su oficina, mirando una foto que había tomado discretamente. Elena sonriendo mientras comía su helado. Te vas a enamorar de ella. Patricia advirtió. Ya me enamoré. Es mi hija. Lo sé. Pero Ricardo, tienes que ser cuidadoso. Cuando ella descubra la verdad, va a sentir que todos le mintieron. Y vas a tener que estar preparado para eso. ¿Cómo me preparo para romperle el corazón a mi hija? No vas a romperle el corazón. Vas a darle algo que siempre quiso. Un padre. Solo que va a llegar envuelto en una verdad difícil. Ricardo asintió, pero el miedo lo consumía. Había construido un imperio desde cero. Había cerrado negocios imposibles. Había conquistado mercados internacionales. Pero nada de eso lo había preparado para lo más difícil que haría en su vida. Decirle a su hija de 13 años que él era su padre. Y que la había amado desde el momento en que supo que existía. Aunque ese momento llegó 13 años tarde. Había pasado un mes desde que Ricardo comenzó a formar parte de la vida de Elena como el amigo de mamá. Un mes de tardes ayudando con tareas, de conversaciones profundas, de risas compartidas. Un mes en el que Ricardo aprendió más sobre ser humano que en toda su vida anterior. Pero los secretos tienen peso. Y este secreto se estaba volviendo insostenible. Fue Elena quien finalmente forzó la situación, aunque no lo sabía. Era una tarde lluviosa. Elena estaba en la oficina de Sofía haciendo un proyecto escolar sobre árboles genealógicos. Tenía que presentar su historia familiar ante la clase. «Mamá», dijo con voz pequeña, «todos mis compañeros tienen fotos de sus papás en sus árboles. Yo solo tengo un espacio vacío». Sofía sintió que se le partía el corazón. «Mi amor, ya hablamos de esto. Lo sé. Sé que mi papá no pudo estar con nosotras. Pero, ¿puedo al menos saber algo sobre él? ¿Cómo era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué nunca intentó conocerme?» Cada pregunta era un puñal. Sofía miró por la ventana, buscando respuestas en las gotas de lluvia que caían. «Tu papá es un hombre complicado. ¿Lo conoces todavía?» El silencio fue demasiado largo. «Mamá, ¿lo conoces?» Sofía cerró los ojos. No podía seguir mintiendo. No más. «Sí». Elena se levantó lentamente de su silla. «¿Dónde está?» «Elena, ¿dónde está mi papá, mamá?» La voz de la niña temblaba. «¿Por qué nunca me dijiste que lo conocías?» La puerta se abrió. Ricardo entró empapado por la lluvia, con papeles que necesitaban firma. Pero se detuvo en seco al ver la escena. Elena de pie, con lágrimas en los ojos, Sofía con la cara entre las manos. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. Elena lo miró, y en ese momento, algo cambió en su expresión. Era como si todas las piezas que había estado ignorando inconscientemente de repente encajaran. «Señor Ricardo». Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué tiene los mismos ojos que yo?» El mundo se detuvo. Ricardo miró a Sofía, quien tenía la cara desencajada. Miró a Elena, cuya expresión pasaba de confusión a comprensión lentamente. «¿Por qué cuando sonríe parece que me estoy mirando en un espejo?» Elena dio un paso hacia atrás. «¿Por qué mi mamá llora cada vez que los ve juntos?» «Elena». Sofía se levantó. «¿Es él?» Las palabras salieron como una explosión. «¿El señor Ricardo es mi papá?» El silencio confirmó lo que las palabras no podían decir. Elena se tambaleó como si la hubieran golpeado. «No, no, no, no».
Esto no puede ser verdad. Ricardo dio un paso hacia ella. Elena, déjame explicar. No. Ella retrocedió. Usted sabía y siguió fingiendo. Me hizo sentir que éramos amigos mientras todo este tiempo era mi papá. No lo supe desde el principio, Elena. Cuando te vi por primera vez, ¿cuánto tiempo lo supo? Ricardo tragó con dificultad. Unas semanas. Elena se volvió hacia Sofía, la traición dibujada en cada línea de su rostro. ¿Y tú, mamá? ¿Tú siempre lo supiste? Mi amor, yo, siempre lo supiste y nunca me dijiste. Las lágrimas corrían libremente ahora. Me mentiste toda mi vida. Me dijiste que mi papá no sabía que yo existía, pero él está aquí. Ha estado aquí todo este tiempo. Él no sabía, Elena. No hasta hace poco. Yo nunca le dije. ¿Por qué no? Elena gritó. ¿Por qué no le dijiste que yo existía? Sofía se derrumbó. Porque tenía miedo. Porque él se había ido. Porque pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Elena rió con amargura. Un sonido horrible viniendo de alguien tan joven. ¿Lo correcto era mentirme? ¿Era dejarme pensar que nadie me quería cuando mi papá estaba vivo todo este tiempo? Yo siempre te quise, Ricardo dijo con voz quebrada. Desde el momento que supe que existías, te he amado. Pero no lo sabía. Pasé 13 años sin saber que tenía un papá que me podría amar. Elena se abrazó a sí misma. Todas esas noches en el hospital preguntándome por qué no tenía un papá como los otros niños. Todas esas veces que vi a mis compañeros con sus papás y sentí que me faltaba algo. Y resulta que él estaba aquí, en la misma ciudad, en el mismo restaurante. Elena, por favor. Sofía intentó acercarse, pero Elena retrocedió. No me toques. No quiero. No puedo. Su respiración se aceleraba. Necesito salir de aquí. No puedes irte así, Ricardo dijo. No me digas qué puedo o no puedo hacer. Usted perdió ese derecho hace 13 años. Elena corrió hacia la puerta. Sofía la siguió. Elena, espera. Pero la niña ya había salido del restaurante, corriendo bajo la lluvia. Ricardo y Sofía se miraron, el horror de lo que acababa de pasar reflejado en ambos rostros. Tengo que ir tras ella. Sofía sollozó. Voy contigo. Encontraron a Elena en el parque donde habían comido helado semanas atrás. Estaba sentada en la misma banca, empapada por la lluvia, llorando desconsoladamente. Sofía se acercó lentamente, sentándose a su lado. Ricardo se quedó de pie a cierta distancia, dándoles espacio. Elena, mi amor. ¿Por qué, mamá? Elena no la miraba. ¿Por qué me mentiste? Porque estaba asustada. Porque cometí un error enorme. Sofía tomó las manos frías de su hija. Cuando descubrí que estaba embarazada, Ricardo ya se había ido. Intenté contactarlo, pero parecía que había decidido dejar su pasado atrás. Cuando finalmente lo encontré, lo vi tan feliz, tan exitoso, y pensé que yo sería una carga, que tú serías una carga. Pero no tuviste derecho a decidir eso por mí. Elena sollozó. No tuviste derecho a quitarme un papá. Tienes razón, no lo tuve. Tomé una decisión egoísta basada en el miedo, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Ricardo se acercó lentamente, arrodillándose frente a Elena en el lodo mojado. Elena, tu mamá cometió un error, pero lo hizo porque te ama más que a nada en el mundo. Cada decisión que tomó, correcta o incorrecta, fue pensando en protegerte. ¿Y usted? Elena lo miró con ojos rojos e hinchados. ¿Dónde estuvo usted? Persiguiendo cosas que no importaban. Construyendo un imperio mientras perdía lo único que realmente vale la pena. Familia. Ricardo respiró profundamente. No hay excusa para lo que hice. Abandoné todo y a todos por el éxito. Y cuando finalmente me di cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. ¿Me habría querido? Si hubiera sabido desde el principio, ¿me habría amado? La pregunta partió el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Elena, mírame. Mírame a los ojos. Ella lo hizo. Te habría amado con cada fibra de mi ser. Habría estado en cada cumpleaños, en cada recital escolar, en cada noche que estuviste enferma en el hospital. No habría existido nada más importante para mí que tú. Pero no estuvo. No estuve. Y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo. Pero estoy aquí ahora. Sé que no puedo recuperar 13 años.
Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Si me dejas, si me das una oportunidad. Elena lo miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia Sofía. ¿Él realmente no sabía? No, mi amor. No lo supo hasta hace poco. Y cuando lo descubrió, quiso decírtelo inmediatamente. Fui yo quien le pidió que esperara. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderte. Miedo de que cuando supieras que tu papá era rico y exitoso, me dejarías por él. Elena abrazó a su madre de repente, fuertemente. Mamá, nunca te dejaría. Nunca. Tú eres mi héroe. Tú eres quien siempre estuvo aquí. Tú eres quien me salvó. Sofía lloraba en el hombro de su hija, 13 años de miedo y culpa saliendo en cada sollozo. Después de un largo momento, Elena se separó. Miró a Ricardo, quien seguía arrodillado bajo la lluvia. No sé si puedo llamarlo papá todavía, dijo con honestidad brutal. No sé si puedo perdonar que me mintieran, pero... extendió su mano. Me gustaría intentarlo. Me gustaría conocer a mi papá. Ricardo tomó su mano y la apretó como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Eso es todo lo que pido. Una oportunidad. Los tres se quedaron ahí bajo la lluvia. Una familia rota intentando encontrar la manera de sanar. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Elena comenzó terapia para procesar sus sentimientos. Había días buenos donde reía con Ricardo y le contaba sobre su día. Había días malos donde no quería hablar con nadie. Pero poco a poco, día a día, construyeron algo nuevo. Ricardo aprendió a ser padre. No el tipo de padre que compra amor con regalos caros, sino el tipo que se presenta en recitales escolares. El tipo que ayuda con proyectos de ciencias a las 3 de la mañana. El tipo que abraza cuando hay pesadillas. Sofía aprendió a confiar, a compartir a su hija, a aceptar que Elena necesitaba a ambos padres, no solo a ella. Y Elena aprendió que las familias vienen en todas las formas, que el amor no es perfecto, que las personas cometen errores, pero que el perdón es posible. Una tarde, meses después de la revelación, Sofía encontró a Ricardo y Elena en la oficina del restaurante. Ricardo le enseñaba a Elena sobre finanzas básicas, algo que algún día necesitaría para el futuro. «Mamá, ¿sabías que papá va a establecer un fondo de becas en mi nombre?», Elena dijo emocionada. «Para niños que tienen enfermedades y no pueden pagar el tratamiento. Como yo». Sofía miró a Ricardo, quien se encogió de hombros modestamente. «Alguien muy sabia me enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas que tocas. ¿Y sabes qué más, mamá?», Elena continuó. «Papá dice que quiere que tú administres el fondo. Dice que nadie entiende mejor lo que esas familias necesitan que tú». Sofía sintió las lágrimas, estas de gratitud, llenar sus ojos. «No sé qué decir». «Di que sí», Ricardo dijo suavemente. «Di que vamos a hacer esto juntos. Como familia». Sofía asintió, incapaz de hablar. Elena se levantó y abrazó a ambos. «Los amo, a los dos, incluso cuando me hacen enojar». «Nosotros también te amamos», dijeron Ricardo y Sofía al unísono. Más tarde esa noche, cuando Elena se había ido a casa, ahora vivían en un nuevo departamento que Ricardo les había ayudado a conseguir, pero que Sofía insistió en pagar parcialmente con su salario. Ricardo y Sofía se quedaron solos en la oficina. «Nunca te agradecí apropiadamente», Ricardo dijo. «¿Por qué? Por criarla, por convertirla en la persona increíble que es. Por hacer el trabajo más difícil sola durante 13 años. La miró intensamente. Por amarla cuando yo no estuve ahí para hacerlo. Fue fácil amarla. Ella es la mitad de mí». Sofía hizo una pausa. «Y la mitad de ti». «Sofía, yo...». «No». Ella levantó una mano. «Déjame decir esto. Pasé años culpándote por irte. Años odiándote por tener éxito mientras yo luchaba. Pero la verdad es que yo también tuve la culpa. Tomé una decisión sin consultarte. Te robé 13 años con tu hija. Y lo siento. Ya no importa». «Sí importa». Necesitaba decirlo. Necesitaba que supieras que reconozco mi error. Ricardo se acercó, tomando sus manos. «Entonces estamos empatados. Ambos cometimos errores. Ambos perdimos tiempo. Pero tenemos ahora. Tenemos a Elena. Tenemos una oportunidad de hacerlo bien». «Una oportunidad que nunca pensé que tendría», Sofía admitió. «¿Recuerdas cuando éramos niños?». Ricardo sonrió con nostalgia. «Cuando hablábamos sobre nuestros sueños, tú querías conquistar el mundo. Yo quería cambiarlo.
Resulta que no son cosas tan diferentes, y resulta que el mundo que realmente importa cabe en una sonrisa de nuestra hija. Sofía rió suavemente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Desde que una niña de 13 años me enseñó que el éxito real no se cuenta en dinero. Un año después del descubrimiento, la Terraza Dorada organizó un evento especial. Era el lanzamiento oficial del Fondo Elena Miranda para familias en necesidad. La sala estaba llena de reporteros, benefactores y familias que se beneficiarían del programa. En el escenario, Elena estaba parada junto a sus padres. Ya no era la niña frágil del hospital. Era una adolescente fuerte, saludable, radiante. Cuando estaba enferma, dijo Elena al micrófono, su voz clara y firme, pensaba que mi vida no tenía sentido. Pensaba que mi enfermedad era un castigo. Pero mi mamá me enseñó que a veces las cosas difíciles nos pasan para que podamos ayudar a otros que pasan por lo mismo. Miró a Sofía, quien tenía lágrimas en los ojos. Mi mamá sacrificó todo por mí. Dejó sus sueños, su carrera, su futuro. Todo para que yo pudiera tener una oportunidad. Y ahora, gracias a ella y a mi papá, otras familias no tendrán que elegir entre sus sueños y la salud de sus hijos. Miró a Ricardo, quien también luchaba contra las lágrimas. Mi papá llegó tarde a mi vida. Y no voy a mentir, eso dolió. Todavía duele a veces. Pero él me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para amar. La audiencia estaba en silencio absoluto, muchos llorando abiertamente. Así que este fondo no es solo sobre dinero, es sobre segundas oportunidades, es sobre perdón, es sobre familia. Porque familia no es solo sangre. Es la gente que está ahí cuando más los necesitas. Y yo tuve suerte de tener dos padres que, aunque tomaron el camino largo, finalmente encontraron la manera de estar aquí para mí. La ovación fue ensordecedora. Después del evento, los tres estaban solos en el balcón del restaurante, mirando la ciudad iluminada. ¿Recuerdas cuando te encontré aquí sirviendo mesas? Ricardo dijo suavemente. ¿Cómo olvidarlo? Fue el peor y mejor día de mi vida, Sofía respondió. ¿Por qué el mejor? Porque fue el día que comenzó nuestro camino de regreso el uno al otro, y el día que Elena finalmente tendría un padre. Elena estaba entre ellos, tomando la mano de cada uno. ¿Saben qué es lo más raro? ¿Qué, cariño? Sofía preguntó. Si yo no me hubiera enfermado, nada de esto habría pasado. Mamá todavía estaría sirviendo mesas. Papá todavía estaría solo en su torre de marfil. Y yo nunca habría conocido a mi papá. Se detuvo, pensativa. Es extraño cómo a veces las peores cosas nos llevan a las mejores. Ricardo la abrazó. Eres demasiado sabia para tu edad. Me pregunto de quién heredé eso. Elena bromeó. Los tres rieron, y en ese sonido estaba todo. El dolor del pasado, la alegría del presente, la esperanza del futuro. No era una familia perfecta. Todavía tenían días difíciles. Todavía había conversaciones dolorosas. Todavía había heridas que sanar. Pero eran una familia. Real, complicada, hermosa. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Porque el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias o títulos profesionales. Se mide en sonrisas de tu hija, en el perdón que no creíste posible, en las segundas oportunidades que te cambian la vida, y en el amor que sobrevive incluso cuando todo lo demás falla. Ricardo había aprendido eso de la manera más difícil. Pero al mirar a su hija y a la mujer que la había criado sola durante 13 años, supo que cada lágrima, cada momento de dolor, cada error cometido, valió la pena, porque lo llevaron aquí, a este momento, a esta familia, a este amor, y eso era más valioso que cualquier fortuna en el mundo. El amor verdadero sobrevive a los errores, el perdón es posible, la familia no es perfección, es presencia. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.